¿Qué tal, chicos? El día de hoy veremos rápidamente lo que son algunos efectos para generar cambios de escala o de posición en los ejes X, Y de los gráficos, de las imágenes que podamos importar al Premiere o de las que vayamos a generar en el mismo aplicativo, así como algunas formas o particularidades sobre la creación de textos y títulos. En este caso ya tenemos nuestra secuencia habilitada. Lo que vamos a hacer es generar un gráfico. Para eso vamos a gráficos, nueva capa y vamos a generar un elipse. Se crea o se genera por defecto el elipse y como podemos apreciar nos indican en controles de efectos la posición, la escala, rotación, el punto de anclaje, filtro de parpadeo, la opacidad, velocidad que va a tener nuestro gráfico o nuestra capa generada. En este caso y por defecto se va a localizar en el centro de la pantalla, va a marcar la escala 100, la opacidad de 100%, que es decir que se va a ver en su totalidad, además del posicionamiento del eje X en 960 y del eje Y en 540. Pero ¿cómo hacemos si queremos darle o que cambie de posición o se genere movimiento? Primero que nada, debemos dar clic en este especie de cronómetro que va a ser o va a permitir la activación y creación de fotogramas. Damos clic. Se genera un primer fotograma en esta zona que va a representar el posicionamiento original del eje X y del Y. Pero ¿qué pasa si con el paso del tiempo yo quiero generar un cambio en este posicionamiento? Nos paramos sobre alguno de los ejes y vemos que aparece una manito con una flecha hacia ambos lados. Podemos presionar e ir moviendo para ambos lados. Cuando disminuye este número se va hacia la izquierda y cuando aumenta se va hacia la derecha. En este caso nosotros vamos a hacer que se vaya hacia la derecha. ¿Y qué pasa con el eje Y? Se queda en la misma posición, no hay ningún cambio, pero también puedo hacer que cambie. Además de hacerlo con esta manito y la doble flecha, podemos hacerlo cambiando directamente los números. Está en 540, yo lo voy a poner en 680. Veamos cómo queda. Y además de eso voy a generar un tercer fotograma clave para seguir haciendo los cambios en el posicionamiento. En este caso, y ahora vamos viendo cómo va quedando estos tres fotogramas claves. Pero además de simplemente el cambio de posición o del posicionamiento, quiero generar cambios en las escalas. Activo entonces la opción de conmutación para generar fotogramas claves. La posición o la escala original es 100, está en el centro, coincide con el fotograma de posición. Quiero que al mismo tiempo coincida el segundo fotograma de posición con el cambio en la escala. En este caso, hago que sea más grande. El tercer fotograma de escala quiero que coincida con el fotograma de posición. Y en este caso voy a hacer que se reduzca el tamaño. A su vez, quiero hacer algunos cambios en la opacidad. Ahí se ve al 100%, pero quiero que luego esta opacidad haga que el objeto se pierda un poco con el fondo y nuevamente regrese al 100%. Asimismo, entonces podemos con barra espaciadora ir revisando cómo va quedando los efectos que le damos al gráfico que hemos generado a través de una nueva capa de elipse en el Premiere mismo. Esto, ojo, que puede funcionar con objetos o capas que traigamos
o que importemos a nuestro Premiere que hayan sido generados en otras plataformas, en otras aplicaciones como el Illustrator, o quizás ya sea una imagen escalada que hayamos podido descargar de internet, o que por defecto tengamos algún elemento ya suelto y que queramos añadirlo a nuestra edición, a nuestro proyecto. En el tema de rotación, por ejemplo, esta es la rotación normal, pero quiero que vaya cambiando, vaya rotando según se desplace, según cambie la opacidad y regrese a ser horizontal. Vemos que sucede otra vez. Ahora, es importante tener en cuenta, en este caso, que nuestro punto de anclaje está al centro de nuestra elipse. Pero, ¿qué pasa si por casualidad muevo el punto de anclaje? Porque estoy haciendo la manipulación, de casualidad saco el punto de anclaje del centro de la elipse y suponiendo que estamos en la rotación. Entonces, quiero seguir haciendo rotar a mi capa o a mi objeto. La rotación ya no va a tomar como referencia el centro del objeto, sino el punto de anclaje. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de la posición? La referencia entonces va a ser según donde esté el punto de anclaje. ¿Eso cómo podría afectar? O en el caso de la escala. Porque quisiera hacer un movimiento, por ejemplo, un cambio de posición o de rotación muy preciso, teniendo como referencia el punto de anclaje, cuando el punto de anclaje se encontraba en el centro de nuestro gráfico. Lo que podría suceder es que se afecte o que de alguna manera afectamos negativamente nuestro desarrollo, posicionamiento o escala o rotación, rompiendo con los parámetros y las referencias previas que nosotros habíamos tenido. Vamos viendo entonces cómo queda. Eso es todo lo que tenemos. Y por defecto, lo que va a hacer con esta capa que se genera y que hemos creado en nuestro Premiere, es que esta va a generar una transparencia, porque si colocamos un clip de video, por ejemplo, vamos a notar que la figura está, pero toma como fondo nuestro clip de video, ya que está generado en el fondo de una pantalla. Ya, Diego, puedes empezar cuando quieras. Y como vemos, esto se generaría cuando desde el Premiere estamos generando capas justamente para ver formas. También podríamos traer, vuelvo a repetir, elementos o gráficos generados desde otras aplicaciones como Illustrator o el Photoshop o imágenes que ya tengamos generadas. Es importante además revisar brevemente el tema de los títulos o las capas de texto. Tenemos la opción de texto de forma horizontal. Por ejemplo, le vamos a llamar práctica de texto. Aquí también vamos a poder hacer cambios en efectos según la escala. Podemos agrandarla, reducirla, hacer cambios en el posicionamiento. Dependiendo de lo que queramos hacer o referenciar. También podemos generar
en nueva capa un texto vertical. Lo que haría es colocar de forma vertical al texto que vayamos a generar, como por ejemplo acá dice nueva. Y también vamos a tener los mismos parámetros de efectos para hacer modificaciones. También podemos jugar incluso con la opacidad, no está en 100%, podemos hacer que aparezca, marcando fotogramas claves, hacemos que el texto, el título, aparezca o desaparezca constantemente. Esto lo hacemos desde el panel de edición, pero también podríamos ir al panel de gráficos. Tenemos plantillas propias que nos da el Premiere. Por ejemplo, suponiendo que vamos a usar créditos clásicos, jalamos a nuestra secuencia. Tenemos cómo se presentaría estos créditos de forma clásica. ¿Cómo hacemos si queremos hacer el cambio para colocar justamente cómo se llama nuestra película, nuestra productora? Vamos a editar. Y cada línea representa un texto, entonces ahí podemos hacer las modificaciones. Suponiendo, y además vamos a poder visualizar si va a estar centrado, en qué posición, el tipo de el tipo de letra, el tamaño de la letra. Y podemos empezar a hacer los cambios que necesitemos. Verifiquen siempre sus parámetros para hacer los cambios. Incluso también pueden dejar de visualizarla. Se puede borrar. Lo que también se puede hacer es medir el desplazamiento. Por ejemplo, queremos que inicie fuera de la pantalla y que termine fuera de la pantalla, como si fueran los créditos, ¿no? Y hacemos que se desplace. La duración también la podemos determinar nosotros, de acuerdo a estos parámetros, duración de la intro, duración de la salida. También podemos hacer suavizar entrada, suavizar salida, dependiendo de los parámetros que vayamos a utilizar. Por ejemplo, saludos. Mi película se llama Ojos Nocturnos y se va haciendo los cambios en cada línea del texto que deseemos. No olviden que una vez que tienen todo las modificaciones realizadas en su trabajo, ya sea en texto, en imagen, deben ir guardando control S para después hacer la renderización y finalmente exportar su proyecto.